ver si lo logro y no he podido. Pero bueno, Olga de Valdía está con nosotros en la mañana de hoy. Yo no sé si ella es fanática de Bad Bunny, pero... Pues mira, por la risa ve que lo oye. ayer nos enteramos que la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión, el Pleno, y es precisamente respaldar la restricción de la información de beneficiarios finales de empresas que licitan con el Estado. Esto ha sido calificado por algunos juristas como testaferros, los que aparecen versus los que no aparecen. Y esto se conoció luego de que la Corte no admitiera un habeas corpus, un habeas data, que pedía a la Dirección General de Contrataciones entregar esta información. Esto surge de una investigación realizada por la periodista Maritrini Sea del diario Hoy, La Estrella de Panamá. Olga, ¿qué hacemos? ¿Cuál es tu impresión? Buenos días. Pero Ya te que gusta o no te estaba gusta con lo de Bad Bad Bunny Bunny. y alguien preguntó si me gusta o no me gusta, he de decir que yo creo que Bad Bunny tiene distintas etapas. Y este último disco de Debí tirar más fotos es otra cosa distinta. Y ahí hay unas letras maravillosas, especialmente esa canción, la misma canción de Debí tirar más fotos, como del baile inolvidable y otras canciones en ese álbum realmente son otra cosa. Así que Álvaro, yo te invito a que busques ese, y gracias a mis sobrinas, ¿ah? Gracias a mis sobrinas que están en otra onda, obvio. Y te faltó uno en el recuento de las grandes voces de América Latina, que ya que las mencionaste todas, no se puede dejar de mencionar, que es Dani Rivera. Ah, no, también, excelente. Me faltaron mucho. Así Sí, y que, localmente Roberto Carlos. mencionaste a Basilio, pero en las grandes voces de este país no se puede dejar por fuera a Lilena Sisopoulos, por ejemplo. Mm. Ujú. Y hay grandes voces y grandes intérpretes, pero la música va cambiando. Nada más recordar lo que se decía de los Beatles o de lo que se decía de Elvis Presley, resulta que ahora uno Pero mira para atrás más que y los son músicos, grandes aportes a la música. Entonces, yo creo que nos toca tratar de entender. más Pero que, habiendo dicho eso, regresemos a los oiga, beneficiarios finales. más que los músicos, a mí me gustan los poetas y las poetisas. El poeta y la poetisa son los grandes creadores de la humanidad, ¿no? Nos llegan al alma. Sí, no, y los compositores de canciones, las letras en realidad es poemas, son poemas con música. Y creo que Álvaro, tú sabes que a mí me gusta la música, que en algún momento de mi vida cantaba y también escribo, así que ese es un tema que si me lo ponen en la bandeja tengo que opinar, ya opiné, regresemos a los beneficiarios finales. Ujú. Vamos al grano. Adelante, Olga. Mira, es una cosa muy curiosa ver a la Corte Suprema tener un criterio que de una u otra manera está en contra del texto de la Ley de Contrataciones Públicas. Recordemos que la Ley de Contrataciones Públicas establece efectivamente que arriba de los $500,000 en las contrataciones públicas era una obligación que fuera parte del expediente del licitante, porque esto inclusive hay que presentarlo en el proceso de licitación, no solamente antes de ganar la licitación, tener el listado de quiénes son los accionistas o los verdaderos dueños de las empresas que están licitando. Ese es un tema súper importante para entender cuál es la base legal. Y de hecho, eso estuvo disponible en los expedientes que se podían ver en línea en, en el sitio web de la DGCP. Esta reforma que introdujo esta obligación de transparencia, si no me equivoco, es en la reforma de la Ley de Contrataciones Públicas de 2014-2015. Puede que esté equivocada, ojalá que si estoy equivocada alguien me corrija. Y recordar que la Ley de Contrataciones Públicas ha tenido 16 reformas. ¿Qué pasa? ¿Qué se quiere lograr con eso? ¿A quién es que más le debe interesar que haya transparencia en quiénes son los dueños de las empresas que se ganan los contratos de proveeduría, ya sea de proveeduría del Estado, ya sea de proveer servicios, ya sea de construir infraestructura pública? En la primera capa de interés,
Álvaro, ¿a quién es el primero que le tiene que interesar? ¿Quién es el dueño de la empresa que está licitando? Ujú, Te ujú. pregunto, ¿quién debe ser el más interesado? El mismo Estado, el mismo contratante. Pero aclaremos, el Estado, por supuesto, pero al que más le debe interesar es al otro licitante. Porque si vas a tener una licitación, en realidad te estás diciendo, voy a abrir a que haya una verdadera actuación del sector privado, tenga la capacidad de venir a licitar con el Estado y ganarse en condiciones igualitarias, transparentes, en buena lid, como decimos en panameño, un contrato. ¿Qué pasa cuando en realidad el otro licitante no sabe quién es la contraparte, quién está aspirando también al contrato? ¿Qué es lo que se trata de evitar? ¿Qué es lo que se trata de ganar? Veámoslo al revés. ¿Qué es lo que se trata de ganar con la transparencia en quiénes son quienes se ganan o licitan los Igualdad de contratos del condiciones para Estado? todos, ¿no? Claro, y además resulta que la transparencia en los beneficiarios finales o los verdaderos dueños de la empresa, tener eso transparente, disponible para los otros licitantes y también para el público, yo creo para el Estado, ¿qué nos evita? ¿Qué puede prevenir? Porque yo creo que siempre en Panamá estamos viendo los temas de transparencia y los temas de corrupción sin entender claramente, como lo hemos hablado anteriormente acá en tu programa, que siempre le das oportunidad y te interesa que hablemos de estos temas, lo que te agradezco enormemente, em, es que la transparencia puede prevenir los actos de corrupción. Mientras que nosotros en Panamá siempre estamos escorreteando cuando el acto de corrupción ya se dio. ¿Qué pasa con este criterio de la Corte Suprema de interpretar que los dueños, que la información de quiénes son los dueños de una empresa es un secreto comercial? Porque esa ha sido la interpretación que le han dado. Que cuando tú no tienes esa transparencia, es mucho más difícil evitar los siguientes delitos. Primero, el tráfico de influencias y los conflictos de intereses. Porque no es lo mismo que el que licita o sea, es decir, se puede utilizar información privilegiada, efectivamente ocultar el tráfico de influencias de quién es el verdadero dueño de la empresa, si ese dueño está relacionado a funcionarios o está relacionado a círculos de poder cerca de quien toma la decisión de cómo se otorga. Por supuesto, ahí entran los conflictos de interés. Em, ¿Qué evita? Que el poder político se use para desviar los recursos del Estado hacia círculos de influencia económica en esos funcionarios que toman la decisión. ¿Qué otra cosa se puede evitar con la transparencia de los beneficiarios finales o los verdaderos dueños contratantes? Una colusión, es decir, tú sabes que ese era un mecanismo que se hizo mucho en Panamá, que diferentes grupos económicos se ponían de acuerdo para ponerle un precio falso o un precio elevado al servicio y al que se lo otorgaban, entonces no había hecho una competencia libre que beneficiara al Estado panameño y al final a nosotros los ciudadanos que vamos a recibir ese servicio, a través de verdaderamente que hubiera una competencia libre y leal en relación a los precios. Entonces, eso en términos jurídicos se llama colusión, que no es otra cosa que asociarse para delinquir. Y cuando tú no sabes quiénes son los verdaderos dueños de las empresas, entonces no sabes que puedes tener dos, tres, cuatro licitantes que en realidad pertenecen al mismo grupo económico y están fingiendo una competencia en la licitación. Creo que eso queda clarísimo, Sí. ¿no? El siguiente delito contra la administración pública que se puede prevenir con esta transparencia es el mismísimo peculado y la malversación de fondos públicos, ya sea un peculado de uso o un peculado directo. El cohecho, que es sobornar o coimear, como decimos en Panamá, a los funcionarios que están encargados, ya sea por la vía administrativa, de tomar las decisiones que tienen que ver con otorgar los contratos del Estado. Entonces, y finalmente, el que también se puede evitar con esto es el lavado de activos. Entonces, la gran pregunta sería, ¿quién pierde y quién gana en el país cuando tenemos una dirección de contrataciones públicas que toma esta decisión, especialmente en el contexto que se toma?
porque Maritrini Sea, que es una periodista que ha probado una y otra vez su independencia, su valentía, su interés de generar transparencia. Recordarán que ella es la periodista que escribe el caso que nos abre la puerta a entender el clientelismo y el mal uso de los fondos públicos en la Asamblea, a través de aquella investigación que hizo si no me equivoco, en 2000, en 2016 o 2015, que se llamaban Dudosa Filantropía desde la Asamblea Nacional, cuando nos enteramos en realidad qué era cómo se habían transformado las partidas circuitales que habían sido declaradas inconstitucionales, cómo en la siguiente asamblea, en la administración 2014-2019, se siguieron usando fondos discrecionales para favorecer a partidarios y a operadores políticos bajo las planillas de la asamblea. Y Maritrini pregunta directamente quiénes son los dueños de la compañía a quien se le ha otorgado el contrato para la clínica, el Hospital de Mascotas, que es una licitación que creo que bordea entre 14 y 15 millones de dólares. Perdón, puede parecer una suma hoy día en Panamá que le hemos perdido como el respeto a los ceros, a las cifras, puede ser una suma que no se ve tan grande, pero es enorme comparada con lo que 15 o 14 millones pueden hacer para la salud de los humanos, las escuelas de los humanos, y estás hablando con una persona dueña de perros y que tengo animales en mi vida. Así que cuando la discusión se va a temas que parecen triviales frente al verdadero uso de los fondos públicos, como Maritrini efectivamente le niegan la información, busca un habeas data, y lo que la Corte hace es repetir un criterio con el que nosotros desde Fundación Libertad Ciudadana no estamos de acuerdo. El criterio de pensar que la distribución accionaria equivale a un secreto comercial distorsiona completamente el contenido de la Ley 6, porque la Corte lo que hace es poner un artículo de la Ley 6 por encima de otro artículo de la Ley 6. Porque hay dos artículos de la Ley 6 la Ley 6 de 2002, la Ley de Transparencia, disculpen. Esa ley dice claramente que todo lo que tiene que ver con el uso de los fondos públicos es de naturaleza pública. Más adelante habla de información de acceso restringido cuando se trata de información de secretos comerciales. Entonces yo creo que ahí hay un tema que tenemos que seguir explorando y tenemos que seguir retando a la administración a practicar la transparencia por todas las consecuencias que te acabo de listar. Le voy a dar la palabra al ingeniero Blandón, pero esto a mí me causa mucha preocupación porque estamos hablando de manera permanente de la lucha contra el crimen organizado, pero aquí tranquilamente pueden asociarse miembros de grupos criminales para, a través de empresas, lavar capital, lavar dinero y poner testaferros enfrente y participar de licitaciones del Estado. Y para ellos es mucho más fácil porque lo que necesitan simple y sencillamente es mover el dinero y hasta pueden presentar propuestas mucho más económicas para obras y para suplir al Estado de muchas cosas que el Estado necesita. Así que si no se conoce, entonces estamos jugando con fuego, porque repito, esta puede ser una forma en la que los grupos delincuenciales, los grupos criminales pueden estar metidos en obras del Estado panameño, Olga. No, definitivamente, por eso la última categoría que te dije que se puede prevenir es el lavado de activos. Pero obviamente cuando hablamos de lavado de activos es poder, ¿qué significa eso? Que vamos a poder limpiar un dinero sucio. Y lo peor de todo es con una contratación pública. No podemos llamarnos engaños. En nuestro país ahora mismo nosotros no tenemos la recuperación económica que otros países ya han logrado post pandemia. Seguimos teniendo un déficit de puestos, los trabajos que se perdieron en el 2019 no se han recuperado totalmente y tenemos un crecimiento menor al esperado.
eso significa que nuestro mayor empleador ahora mismo es el Estado, es el que emplea más personas. Y también es el que mueve la economía a través de la contratación pública. Entonces, claro, es muy seductor pensar en que vas a contratar con el Estado. Pero esto no solamente pudiera permitir la penetración de grupos criminales en consorcios o en compañías que van a tener contratos estatales. Tú hablas de un esquema, cotizar por lo bajo, porque así puedo ganar la licitación. Ese esquema ya lo hemos visto en este país y ese es un esquema que se prestó a distintos esquemas de corrupción posterior, donde ahí lo que se ocultaba era la relación o el tráfico de influencias de quien tomaba la decisión. Se otorga el contrato a una compañía que cotizó por menos, pero en el camino se hacen adendas, se hacen equiparaciones que al final hacen que los contratos cuesten el doble sin una explicación, y a veces más del doble, sin una explicación real, y sabemos que es uno de los cuadros de corrupción que se han dado en el país en las contrataciones públicas. Entonces sí, es un tema bien grave. Yo creo que también no se puede quitando, o sea, no creo que no podemos ser inocentes y pensar que fuera del escenario no está el tema del crimen organizado, especialmente porque em, en, las últimas investigaciones internacionales que tienen que ver con la resiliencia de los países, que es el índice de resiliencia contra el crimen organizado, Panamá está en una calificación que pone como país institucionalmente vulnerable al crimen organizado en esta medición, que tiene su última edición es de hace unos 4 meses. Ingeniero. Pero, pero, cuando hablamos de la competencia en el sector privado, también es cierto que en este país entonces o creemos o no creemos en la libre competencia y en fortalecer el sector privado. Porque el sector que queda más afectado con unos expedientes de contratantes donde falte saber quién es la competencia, quién es el dueño, cuál es su nivel de influencia, si de verdad es un dinero de un contratista privado o tenemos a un funcionario ocultándose detrás de testaferros para participar en actos del Estado que la propia ley le dice que no puede. Entonces tenemos, y no estoy hablando en no es un caso hipotético. ¿Cuántos casos de corrupción ya hemos tenido en el país bajo estas mismas figuras de las que estamos hablando ahora? Y que la transparencia pudiera generar una prevención. No olvidar además que el propio director de la DGCP en su entrevista o en su eh, sesión que tuvo con la Asamblea, dijo que esa información ellos no la cruzan con nadie, que ellos no la cruzan con lista de donantes, que ellos no la cruzan para poder prevenir que haya estos actos de corrupción en licitaciones públicas. Ingeniero. Permítame una pregunta para conocimiento general de todos y mío en particular. ¿En qué otros países del mundo existe esta disposición que la Corte hoy elimina? Porque uno de los problemas que tenemos nosotros para la atracción de inversiones, tanto para el sector público como para el sector privado, es la cantidad de red tape que hay en este país, la cantidad de cosas que hacemos creyendo que estamos usando la corrupción, combatiendo la corrupción, y en realidad la corrupción tiene orígenes de otra clase. ¿Qué países del mundo se aplica esto? Porque en el sistema capitalista de producción, que es el que usamos nosotros aquí, hay una protección a los inversionistas. Entonces, nosotros tenemos que tener en mente la legislación en función del problema fundamental, que es la generación del empleo. ¿En qué países hay esta divulgación de los que contratan para el Estado tengan por encima de una cantidad, tengan la necesidad de poner los nombres de quiénes son los accionistas? Múltiples países. Y quizás, quizás vayamos un paso más atrás. Cuando hablamos de las grandes compañías inversoras que vienen a hacer grandes proyectos, estamos hablando generalmente de compañías
em, que se contratan, que tienen acciones en bolsa, por Mm, ejemplo. Las grandes compañías que tienen, cuyas acciones se cotizan en bolsa, tienen de por sí la transparencia de los accionistas, de quiénes son los dueños y dónde están las concentraciones de accionistas en eso. Nosotros también tenemos regulaciones que tienen que ver con el sector bancario, con el sector financiero. Todo lo que tiene que ver con poder participar en una licitación a nivel internacional con este tipo de transparencia es algo que es, y en América Latina es bastante usado no solamente en temas de sector privado, de sector público, sino sector privado. Chile es uno de los países, por ejemplo, que tiene, inclusive ellos tienen una plataforma que si mal no recuerdo, se llama algo así como Compra en Chile o Chile Compras, no Chile Transparente, Chile Compras. En Colombia está el registro único de beneficiarios finales. ¿Y por qué en Colombia fue tan importante? Por la penetración no Mm. solamente del crimen organizado, sino de esas fuerzas que sí podemos llamar de insurgentes o de terrorismo doméstico. En Costa Rica está el registro de transparencia y beneficiarios finales. En Europa, el modelo de la Unión Europea, el Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, son países donde quienes contratan con el Estado tienen que tener transparencia de dónde vienen esos fondos y allá también es un tema de seguridad nacional, porque en un mundo donde, como en Europa, donde además hay otras consideraciones como el terrorismo, es sumamente importante saber con quién se contrata. Panamá ha pasado numerosas leyes, ingeniero, que tienen que ver precisamente con evitar el flujo de fondos ilícitos, el origen del dinero sucio, es decir, esa es toda una normativa que permite igualmente y que viene de los países desarrollados. Y yo creo que las grandes compañías, que son aquellas que tienen la capacidad de hacer consorcios para construir puentes de $1.000 millones, esa es una inversión que viene ya de salida con bastante transparencia. El tema del cumplimiento y la transparencia accionaria es parte de todo lo que se conoce como la normativa de cumplimiento. Y recordar que esa normativa de cumplimiento, que en inglés se llama compliance, viene precisamente de grandes escándalos de corrupción y quiebra que afectó a los pequeños accionistas y a los inversionistas. El gran caso que todo el mundo recuerda es el de Enron, pero hay otros en Europa como el de Parmalat. Entonces, hay creo que un acuerdo bastante importante. Recordar también que nosotros hemos sido objeto de cooperación internacional, Estado a Estado, país a país, en el tema de beneficiarios finales. Y a nivel internacional se entiende claramente, tenemos un registro de beneficiarios finales que funciona precisamente para poder dar respuesta a cuando hay requerimientos judiciales en casos de fraude financiero, de eh, 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 evasión, eh, eh, de eh, elusión. Pero la gran pregunta aquí es regresar a nuestros contratistas en los contratos del Estado. Esa respuesta El, suya me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál cree usted que es la intención entonces de la Corte de establecer esta norma ahora? bueno, habría que retrotraerse un poco al fallo del 2021, en el cual nuevamente es difícil en este país, creo que, y usted creo que tiene más experiencia que yo, que no es usual, dada que el tiempo pasa y la edad avanza, viendo y observando los temas judiciales, guión políticos del país. Yo no me atrevería a hablar de intenciones. Yo creo que tenemos que mirar el efecto directo que esto trae. Ya en 2021 había un fallo que decía que la composición accionaria eh, la estaban calificando como si fuera un secreto comercial. Nosotros hemos tenido ya algunas
malinterpretaciones de la Ley 6, de la cláusula de la Ley 6 que habla de información de acceso restringido cuando se trata de información económica que puede quitarle competencia al actor del que estamos hablando. No sé si recordarán, esto no tiene que ver con beneficiarios finales, pero nuevamente es un tema de interpretación de qué es una información de naturaleza pública versus qué es una información que se puede restringir, porque normalmente el primer argumento que se habla es el de seguridad nacional, ¿no? Últimamente ha habido también una confusión en cuanto a la protección de datos personales, que está allí para proteger a los privados. Nunca la ley intentó ocultar información que es de naturaleza pública. Pero no sé si recordarán que hace unos años la junta directiva de Tocumen S.A. determinó que las actas de la junta directiva, que eran públicas por tratarse de una entidad del Estado, eh, que se convertían de naturaleza secreta y que no iban a ser publicadas, porque en la junta directiva se discutían temas que ellos consideraban que eran secretos comerciales en su competencia con locales y servicios comerciales que se daban en el hospital, en el aeropuerto, en competencia con otros aeropuertos de la región. Esa es una interpretación que nuevamente lleva a un tema de secreto comercial, que en el mundo comercial está definido como fórmulas, patentes, gestiones financieras o de proveeduría de servicios, que hace que un servicio sea completamente particular o distinto al otro. Es su ventaja competitiva comercial. De eso no es lo que se trata esto. No es una ventaja competitiva comercial, ni es una patente el decir quiénes son los dueños que están contratando con el Estado. Entonces, por supuesto, nosotros tenemos un criterio jurídico distinto al que la Corte ya lleva el fallo del 21 y este fallo. Y aquí estamos tratando de analizar cuál sería el siguiente paso, porque la propia ley de contrataciones públicas lo pide y esa ley está vigente. Y hay una razón por la cual esa normativa entró a la ley. Una de las razones por la que entró es los múltiples casos de corrupción en contrataciones públicas que el país ha tenido que enfrentar. Estamos en medio de situaciones como el juicio de Brecht, estamos en medio, tuvimos el caso Blue Apple, que es un caso donde era que si hubiese habido la transparencia en quiénes son los dueños de las empresas, quizás hubiera podido haber más acciones de prevención. Pero en esa época había, en esa época no estaba restringida. No, Hablo de Blue Apple. Creo que no, yo no me atrevo ingeniero, a decir cuál es la intención de la Corte. Yo creo que lo que tenemos que ver es los resultados y cómo gana o cómo pierde la lucha por la integridad en la contratación pública del país. Y que estemos todos conscientes y sobre todo creo que es muy importante que el sector privado, que quienes son locales, quiero decir, que quienes son aquellas personas que están intentando tener o ganar licitaciones en el Estado puedan tener un espacio para la libre competencia y no verse afectados por fenómenos como tráfico de influencias, claro. información privilegiada, porque hay un número de puestos públicos de funcionarios que cuando llegan una información que es privilegiada no deben compartirla con nadie, entre ellas concesiones. Aquí hemos tenido casos de acciones y contratistas que entraron antes de que se publicara que la concesión se iba a abrir. Es decir, hay una serie de la colusión que se ha dado múltiples veces en el país con temas de licitación pública. Yo creo que allí tenemos que mirar eso, porque también cuando hablamos de inversión internacional, ingeniero, una de las cosas que nos descalifica o que nos quita puntos como destino para inversión extranjera es la inseguridad jurídica, el tema del Estado de Derecho y el tema de tener un verdadero, lo que en inglés se llama el level playing field, o la libre competencia y leal en las contrataciones públicas. En eso tiene toda la razón usted. Yo pregunto, hablando de todo esto, no me gustaría pasar por alto
lo que ha estado pasando con el tema de San Miguelito y la alcaldía. Y muy puntualmente, ¿cómo interpretar el caso de licitaciones con dos características? Unas, todas las empresas que participan rayando los $50,000. Y la segunda, que en licitaciones donde participan cotizaciones donde participan 3 empresas, 2 sean del mismo grupo económico. Y eso está claro porque verificamos en el registro público y vimos cómo en una el presidente de la misma aparece, y en otra el mismo nombre aparece como tesorero y la tesorera como presidenta. Entonces, y las mismas personas licitando en el mismo o cotizando en el mismo acto. ¿Cómo puede interpretarse, licenciada? Bueno, mira, lastimosamente, esa es una práctica muy usual en nuestro Pero es ético. sistema. Independientemente del caso particular, que realmente, nuevamente, yo no sé si yo tengo toda la información para hacer un juicio de valor sobre esto, pero sí es una práctica muy usual en el país que entidades públicas múltiples, de muchas entidades y de los 3 poderes a propósito, cuando tienen un tope para poder hacer actos públicos, partan servicios a partir de ese tope, ¿no? Recuerdo, si mal no recuerdo, creo que ha habido casos de licitaciones con la policía en años anteriores, con Ministerio de Salud en años anteriores, propia obras públicas, también en los municipios más chiquitos. Por eso es que esta nueva modalidad que se desarrolló en la DGCP, de tener que los proveedores presentaran en los casos de 10,000, ¿se acuerdan que hay un tema con las licitaciones en los municipios que eran hasta $10,000? Y luego, cuando la DGCP encuentra una solución para poder acabar con esa discrecionalidad de estos contratos de $9,999 por 4, ¿qué hacen? Ellos se bajan la cantidad a 5,000 para poder seguir contratando sin tener la supervisión de la DGCP. O sea que es una cosa que se ha dado en el país, en lo chiquito y en lo grande. Lastimosamente es una práctica bastante usual. Yo creo que efectivamente allí volvemos a tener un tema de transparencia en el sector. Ahora, el caso de San Miguelito, llevado al extremo, porque allí hay un extremo de necesidad con una empresa que no cumple, o que las autoridades de la alcaldía de San Miguelito, y creo que era fácil ir a verificar que efectivamente no cumple. Y esa empresa, los argumentos de la empresa, en cuanto a que la remuneración ya no cubría la operación. Es decir, estamos viendo un tema de planificación en las contrataciones públicas que deja mucho que desear y que además deja espacio a esa improvisación y a ese solucionar el fuego que ocurre en lugar de una planificación. Yo creo que ahí es donde efectivamente hay un problema, pero no es usual, no es únicamente en esa circunstancia. Esa es una circunstancia que se ha dado múltiples veces en el país y que de una u otra manera se tolera y realmente no debería tolerarse. Y el contratante o licitante debiera tener claro esto, quiénes son los dueños de las empresas que están participando en estos actos públicos, ¿o no? Esa es la primera protección. Mira, hasta hace un número de años, antes de ese fallo del 21, y mira, eso ocurre dentro de todos esos abusos que se dieron durante la pandemia. Y creo que el momento, el contexto no es poco, con el tema del ex vicepresidente Carrizo enfrentando ayer y hoy una primera acción por parte de la Fiscalía por un indicio de enriquecimiento ilícito. Ese ocultamiento de quiénes eran los dueños de los contratantes comienza, o sea, en el expediente
se hizo la práctica de saber y quiénes eran los accionistas de las empresas contratantes, ese ocultamiento viene por vía de la urgencia de los procesos especiales que se crearon, que todavía no se han derogado, y que deberían ser derogados porque ya no estamos en tiempos de urgencia, que se crearon una serie de procesos, hay como 3 o 4 procesos que siguen siendo legales porque siguen estando en la ley como excepciones, para hacer contrataciones rápidas, directas, y que todavía están obedeciendo a eso. Y de ahí viene ese fallo de 2021. Y ahora con esta vuelta a reafirmar ese mismo concepto, porque la negación del habeas data, aquí tengo el documento de enfrente mío, cita el criterio anterior del 2021 acerca de la información, que es palabras más, palabras menos, y para usar un término que todo el mundo entiende, o casi todo el mundo entiende, se interpreta como un secreto comercial. Entonces, yo creo que eso es bien importante, porque ¿por qué eso entró a la ley de contrataciones públicas? ¿Por qué a quien debe ser el primer interesado en que haya transparencia de quiénes son los contratantes, son los otros contratantes? Es proteger realmente la libre competencia. Todos sabemos que en la teoría económica la libre competencia a quien más beneficia es al consumidor. Todos los que creemos en el libre comercio, en la libre empresa, en el poder, el motor que es la libre empresa en nuestro país y que siempre ha sido, nuestro país ha sido rescatado de los momentos más terribles, no necesariamente por la acción gubernamental, sino por ese motor que es la libre empresa panameña, que cuando encuentra un buen aliado en normativa gubernamental, saca el país adelante, como sucedió después de la invasión. Ojalá todo el mundo entendiera eso, que la libre competencia es la mejor forma de desarrollar un país. Claro, entonces esa es la mejor forma de desarrollar un país, pero la verdadera libre competencia, ingeniero. Así es. Yo creo que todos deberíamos tener así, todo el país y todos los funcionarios y todo el sector privado debería tener ese gran ensayo de Guillermo Chapman acerca de la economía del país y cómo lo que él definió para Panamá como nuestro sistema no es un verdadero sistema capitalista abierto. Él lo definió en su momento, en ese ensayo muy conocido, como el capitalismo de amiguetes. Porque cuando tú tienes un gobierno que crea un régimen múltiple y variado de excepciones que existen únicamente para favorecer a un competidor o a un proveedor dentro de un sector, el resto del sector queda golpeado. La necesidad de que los sectores económicos se alíen y hagan todo lo que tienen que hacer desde el sector no gubernamental, porque también se nos olvida que tanto la Cámara de Comercio como el Sindicato de Industriales como CONEP son organizaciones de la sociedad civil, son organizaciones no gubernamentales que están buscando ver cambios en las políticas públicas que beneficien la libre empresa, el sector privado. Entonces, en un país donde el mayor contratante es el Estado, cómo se puede, en una economía como la nuestra, que está realmente agarrada con alfiler y tape, ¿no? Que no tenemos los efectos que tienen otras economías por las situaciones tan particulares que tiene el país? Que de ahí viene, yo creo, también nuestra creencia en el excepcionalismo panameño, muy sui generis. Nuestra economía también tiene una expresión de eso. Si nuestro mayor contratante es el Estado y hay este nivel de opacidad, entonces no hay una promoción de verdaderamente la libre competencia en las contrataciones públicas. Entonces, eso es lo que realmente debemos estar mirando. Y cómo la transparencia puede prevenir todas estas lesiones patrimoniales a la administración pública. Y ocultarlas puede entonces promover que se den. O sea, realmente cuando nosotros usamos los términos transparencia y opacidad, está clarísimo. Donde entra la luz, donde las cosas se ven, hay menos probabilidades, no es un blindaje, pero hay menos probabilidades de que se den los actos de corrupción que sí están muy probables que se den en un ambiente de opacidad. Y no estamos hablando en hipotético porque Panamá ha visto múltiples modalidades de fraudes en las contrataciones públicas, pre, post y durante la ejecución. Entonces realmente esa es una capa
que es innecesario que ya habiendo entrado la ley, que fue un gran logro, ahora haya un ocultamiento de quiénes son los verdaderos dueños de las empresas que contratan con el Estado. Bueno, gracias, Olga, por estar con nosotros. Seguimos Gracias. en la lucha. Gracias a ustedes. Y acuérdate, anda y busca, bájalo en tu lista de lo que tú oigas, Spotify, Apple Music, Amazon Music. Baja el álbum, el último álbum, Debí tirar más fotos. Y tú que eres un hombre que siempre está publicando su devoción familiar, que la familia para ti es lo primero. Yo te reto a que oigas esa canción la misma canción de Debí tirar más fotos. Sí, la he Debí escuchado. darte más besos cuando pude. Ella la escuchó. Debí abrazarte más Yo cuando la escuché pude. un verano en Nueva York. Todo lo he escuchado, todo. Y no le gusta. No hay manera, ni por orden judicial. Falta un orden familiar. No, que va. Dale, te reto, te reto. Gracias, Búscala para que Olga. veas. Gracias. Un día esto te voy a invitar para hablar de música. Dale, piensa en lo que los papás pensaban de los Beatles. Y Ah. dime, por favor, si hay No, canciones pero los más Beatles eran lindas, lo máximo. lo más grande de este mundo. Sí. Piensa en lo que los papás decían de los Beatles. Yo bailé hasta a menudo. Los Así Beatles que- eran la intelectualidad musical. Todos pasamos por ahí. Todos lo que hacen. Así es, Dale, gracias. chao. Muchísimas gracias. Si Hasta no- luego.